Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, ¿qué pasaría si el dólar estadounidense cae? Las últimas semanas los principales países se han alejado de este dólar estadounidense y esto ya está generando dudas sobre el papel dominante del dólar en el mundo durante mucho tiempo. Hace 8 semanas, solo naciones parias como Irán o Rusia intentaban desdolarizarse. Ahora, Brasil, Francia, incluso Arabia Saudita, el eje del acuerdo del petrodólar, por décadas también lo está haciendo. Si el dólar pierde esta posición como moneda de reserva global, va a ser catastrófico para la economía estadounidense, catastrófico para el pueblo estadounidense sobre cuyas espaldas se construyeron 80 años de estatus de reserva. Esto someterá a miles de millones de extranjeros para quienes el dólar ha significado décadas de ser intimidados, al mayor cebo de la historia. El dólar ya está en riesgo. A fines de marzo, Arabia Saudita había anunciado ya que fijaría este precio del petróleo en yuanes chinos, e incluso la CNN estaba preocupada, en una rara muestra de conciencia situacional, mientras que Fox News se preocupaba por el Weimar de la hiperinflación. El dólar ha sido la moneda de reserva mundial indiscutible desde la década de los 40. El estado de la moneda de reserva se ve muy bien en el papel y puede imprimir pilas de papel verde y los extranjeros le dan cosas geniales, como tostadoras, autos de lujo, minas de cobre. Pero hay un problema. ¿Quién se beneficia? ¿A quién se le paga cuando los extranjeros anhelan el papel verde? Desafortunadamente, no es al pueblo estadounidense. Es quien quiera que esté imprimiendo este dinero. La Reserva Federal, es decir, el Tesoro, a quien entregan sus ganancias malavidas y lo adivinaste, Wall Street, los bancos comerciales. Para ver por qué, imagina que los extranjeros no quisiesen dólares. La Reserva Federal y los bancos solamente pueden imprimir muy poco, ya que imprimir mucho generaría inflación y los votantes lo descartarían. Pero acá, si estos extranjeros quieren una gran cantidad de dólares, la Reserva Federal y los bancos pueden imprimir una cantidad equivalente. Es como un río que fluye hacia el depósito de suministro de dinero, emparejado con un río que fluye hacia los extranjeros. El depósito se mantiene estable y los votantes no se amotinan. Pero observen a dónde fueron las ganancias. Este río para los extranjeros no fue para nosotros, los tenedores de los dólares. Nosotros somos el embalse, estamos sin cambios. Las ganancias pasaron directamente a través de nosotros hasta la fuente del río, el Tesoro de Estados Unidos y Wall Street. Entonces, ¿cómo el resto de nuestro sistema financiero de amigos es el ajetreo? El pueblo estadounidense cree que se está beneficiando de este estatus de reserva, pero las ganancias fueron succionadas y entregadas a las personas que diseñaron este despojo institucional que llamamos el sistema financiero. ¿Qué pasa con esto de estar entrando al Weimar, como en la época de la Segunda Gran Intervención Mundial por la democracia y Alemania? Aquí está el problema. ¿Qué va a pasar con los extranjeros que de repente no van a querer dólares? Tal vez China les esté pagando para vender petróleo en yuanes, o tal vez la Reserva Federal perdió ya el control y crea demasiada inflación. La demanda se agota, el dólar comienza a perder su valor y los extranjeros comienzan a preocuparse de que sus ahorros de toda la vida y las tesorerías corporativas se estén derritiendo. Se vende fuera del dólar, un poco al principio y cada vez más se va a acelerar. Y ahora que este río para extranjeros se invierte, fluye de regreso al embalse. El dólar se derrumba. 70 años de impresión de dinero de la Reserva Federal y de Wall Street van a regresar como un tsunami corriendo por un cañón. Estamos hablando de la inflación de 2 dígitos durante varios años como mínimo. Si arruinan esto, este estatus de moneda de reserva puede convertirse en una trampa, una catástrofe absoluta para el pueblo estadounidense. Es decir, amigos, todos estos dólares del mundo en muchas de las grandes transacciones regresarían. ¿Por qué? Porque la gente ya no los usaría. Imagínense estar inundando de billetes. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son estas etapas de la desdolarización? Aquí, ¿qué pasa si este dólar cae? Para empezar, los extranjeros no van a necesitar tantos dólares y esto significará que los dólares extranjeros que nadie quiere, esto va a hacer que el precio del dólar caiga, que se debilite. Y por lo general, es lento al principio. Luego aumenta la velocidad si continúa. Va a ser una carrera progresiva hacia las salidas. Esto se debe
a que los primeros en salir solo pierden un poco, pero cuando más escapen, más perderán. ¿Quién se va a quedar en la bolsa a medida que el dólar vaya perdiendo cada vez más su valor? Fácil, los estadounidenses. Las únicas personas en la Tierra que estén realmente obligadas a utilizar el dólar estadounidense, gracias a esta obscura ley aprobada en 1862 como una emergencia en tiempos de guerra que sin embargo logró mantenerse durante 151 años. Entonces, los estadounidenses no van a tener otra opción a menos que cambien sus dólares por oro, bitcoins, cabras. Se hundirán con este barco. ¿Qué le pasa a estos estadounidenses? La caída del dólar está elevando el precio de todo lo que está ingresando a Estados Unidos, pero también eleva el precio de todo lo que se comercializa en los mercados mundiales. Es decir, las materias primas y los componentes importantes que impulsan las fábricas estadounidenses y que sostienen a los consumidores estadounidenses. Los primeros en saltar van a ser los precios de la gasolina, el combustible para la calefacción y los alimentos. Todos ellos son mercados mundiales y junto con los medicamentos recetados, ya que China tiene un dominio progresivo gracias a nuestra estúpida regulación excesiva. De hecho, esto es más o menos cierto para todos los productos de consumo que China domina. Nos estamos dando en el pie y ahora vuelve a mordernos. Luego, estos costosos productos básicos y estos precios de los insumos se van a derramar a través de una cadena de suministro, donde subirán los precios en la industria una tras otra. Los automóviles, las materias de construcción como el acero y el hormigón, ropa, muebles, televisores, computadoras, dispositivos médicos. Atrás quedaron ya los días de los lujos asequibles y ahora tienes que trabajar para ellos. El evento principal es este flujo de capital. Ahí es cuando va a comenzar el evento principal. Si los extranjeros se van a poner nerviosos, no solamente van a vender los dólares, van a vender sus activos dominados en dólares, empezando por los más líquidos, las acciones, los bonos del tesoro. Estos son fáciles de negociar. Las acciones de IBM son más fáciles de vender que una fábrica taiwanesa en Wisconsin, por lo que van primero. Y alrededor del 40% de las acciones estadounidenses son de propiedad de los extranjeros, alrededor de un tercio de los bonos corporativos, y si los extranjeros comienzan a huir, ambos se van a sumergir. Esto ya podría reducir aquí casi a la mitad el tema de sus valores y puede aumentar el costo de los préstamos para las empresas a niveles imposibles, conduciendo así a bancarrotas masivas, además de una ola de bancarrotas de la Reserva Federal que están diseñadas para tratar de detener esta inflación que comenzó. Pero esto no termina aquí. Un tercio de estos bonos del Tesoro estadounidense son propiedad de los extranjeros, más de 8 billones de bonos, y esto, si los extranjeros comienzan a deshacerse de estos, el servicio de la deuda del gobierno estadounidense va a aumentar potencialmente en cientos de miles de millones de dólares al año, o mucho más probable, va a obligar a la Reserva Federal a intervenir y va a comprar toda esta deuda extranjera, inundando aún más de billones la economía. Y esto cambiará la inflación de la noche a la mañana y volvería a los 2 dígitos. La conclusión es que hay maneras de detenerlo, pero dado este espectáculo de payasos en Washington para tratar de elevar el techo de la deuda una vez más, junto con esta obsesión con las sanciones que están ahuyentando a los países extranjeros del dólar, Washington no está ni remotamente cerca de este pensamiento serio que se necesitará para poder aderezar este barco. Perder el estatus de moneda de reserva va a ser salvaje para la economía estadounidense y sería salvaje para un pueblo estadounidense. Ningún país necesita este estatus de moneda de reserva. Después de todo, no beneficia a la gente. Pero ¿cómo escalar un acantilado sin equipo? Una vez que llegas a la mitad, es mejor que no te sueltes. Y ahí está, amigos. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Porque países como México, que dependemos muchísimo de exportar, porque 8 de cada 10 pesos que tiene la nación son por comercio en el exterior. Y de estos, más del 90% de nuestro comercio es con Estados Unidos. ¿Se imaginan qué va a pasar si el dólar pierde su estatus? ¿Se imaginan qué va a pasar con las economías alrededor del mundo que también dependen de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar? Porque se va a reducir obviamente el comercio internacional. De aquí a que vaya ya entrando en sintonía todos estos nuevos mercados, vaya, ¿cómo se le va a hacer
en este lapso. Porque Estados Unidos va a caer. La Unión Europea seguiría, porque ellos dependen de las líneas swaps de dólares estadounidenses. Y si este pierde su estatus, ya no tendrían entonces cómo decirle al mundo, bueno, mis euros también valen. Porque la gente en el sur global lo que va a pedir, oye, pero yo quiero oro, o yo quiero yuanes, que están tasados en oro también, respaldados completamente por oro. Ahí está, para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos amigos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.